te costó como encontrar algo que pudiera hacer fácil de entender la anatomía cerebral en radiología, porque realmente cuando ustedes se imaginan todo lo que hay que ver y aprender, pues estoy seguro que lo hace ver como si fuera una cuestión de mucho esfuerzo. Pero encontré este sistema que por eso lo adopté un poco, tiene sus ventajas, es bastante simple y de todas maneras los orienta y los ubica en el tema del cráneo nos da como algunos elementos para poder saber a qué patología estamos enfrentándonos o por lo menos ubicar topográficamente las patologías. Esta colección de libritos ridículamente simple, pues tiene un capítulo en radiología. Realmente no les aconsejo que compren el libro porque cuando lo tienen en la mano es muy básico. Entonces lo que hicimos fue pues, tratar de enriquecerlo un poquito con lo que le agregamos y sí sostener estos elementos que tiene la división en estas niveles, bueno, entonces que ustedes se acostumbren a manejar este tema. Entonces, les decía que esto tiene varios libros, te hablan de patología, de patofisiología, farmacología, de elementos de hidroelectrolitos y de cuidado intensivo, pero el tema de radiología, como les dije, tiene la importancia de que nos ayuda a establecer estas simplicidades en algo que es muy complejo. Entonces, antes de entrar en materia de la anatomía, es bueno recordarles que tenemos algunos elementos que son recurrentes en el lenguaje que vamos a utilizar cuando vemos un cráneo y en tomografía. Recordarles clave para que no se les olvide nunca. Una pregunta, ¿me están oyendo bien? ¿Hola? Sí, doctor. ¿Hola? Escucha, sí, escucha, Doc. ¿Sí? Ok. Yo tengo un problema con el volumen acá. Entonces les decía que cuando estemos hablando de TAC y de la manera como vamos a describir una tomografía, vamos a hablar de densidades en la tomografía. No cometan el error que lo hacen siempre de hablar de hiperintensidades. Las hiperintensidades las vamos a usar cuando estemos viendo resonancia magnética. Y esto que les repito, se van a dar cuenta en el camino que les va a pasar. A veces es hasta involuntario el error, pero bueno, es algo en lo que incluso a veces los docentes se les atraviesa la palabra hiperintensidad cuando estamos hablando de una tomografía. Pero ya ustedes saben que la idea es que en TAC vamos a hablar de densidades y tenemos densidades normales y densidades anormales. Entonces, las densidades normales en TAC van a ser generalmente, ustedes van a tener una densidad intermedia que va a ser de color gris y es la que tiene generalmente el parénquima cerebral, ¿verdad? Acuérdense que hay dos tonos porque hay uno de sustancia blanca y uno de sustancia gris. La sustancia gris es la más cortical, la más periférica. A eso es lo que nos referimos cuando hablamos de cortical, que tiene que ver con la corteza cerebral y que generalmente está formada por la sustancia gris. Más adentro tenemos la sustancia blanca, que tiene un poco de contenido graso y al ser así es hipodensa. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, no muy marcada, sino una leja relativa hipodensidad. Vean lo que se ve más oscuro. Entonces, la cortical, densidad intermedia, sustancia gris, hablamos del encéfalo en general como de una densidad intermedia. ¿Cuándo vamos a hablar de hipodensidades? Vamos a hablar de hipodensidades cuando veamos estructuras oscuras, negras. Y siendo así, tienen que quedarles claro hoy que, por ejemplo, el líquido cefalorraquídeo tiene la densidad del agua y la densidad del agua es hipodensa y es oscura. Entonces, vean que acá tenemos los ventrículos que contienen líquido cefalorraquídeo y son hipodensos. ¿Y dónde más hay líquido cefalorraquídeo?
en los surcos corticales y en las cisternas, que ahorita vamos a ver. Todo esto es líquido cefalorraquídeo. Hipodenso es que tiene densidad similar al agua. Entonces, cuando nos aprendamos la anatomía, vamos a saber que los lugares que tienen líquido, los surcos, los ventrículos, las cisternas, deben ser hipodensas. ¿Y por qué tiene importancia esto? Porque cuando haya sangre, va a estar lo contrario, hiperdensa. Y dentro de las patologías que vamos a ver, van a estar los sangrados y vamos entonces a ver sangre en los ventrículos y ya no vamos a tener esta visualización de oscuro, ya no van a ser hipodensos, sino que van a haber hiperdensidad que ustedes van a tener que categorizar, ya sea dependiendo de un evento traumático o de un evento aparentemente de infarto, van a haber hiperdensidades, hiperdensidades donde no deberían haberlas. Entonces, en el parénquima cerebral de pronto vamos a tener algo hiperdenso, algo claro, y va a ser un sangrado. Pero sigamos de eso, lo vemos más adelante. Estamos hablando de las hipodensidades y por qué al aprendernos cómo es el líquido cefalorraquídeo que está dentro de los ventrículos y cómo es el líquido cefalorraquídeo que está en los surcos, lo normal nos va a permitir saber que si yo aquí veo algo brillante, no anda bien. Entonces ahí es donde nos vamos a poner atentos a buscar la causa de ese cambio de la densidad usual que vamos conociendo. ¿Qué más hay hipodenso en el cráneo? Las cavidades paranasales. Aquí hacia adelante, hacia la región anterior, que corresponde con la región frontal, ustedes aquí tienen unas cavidades hipodensas, que son ¿quién me dice qué es eso? Hola, hola. Senos frontales. El normal desarrollo hace que tengan aire. Entonces, vean que el interior de los senos es hipodenso, es oscuro, entonces tiene aire. ¿Por qué sabemos que esto es aire? Bueno, porque también sabemos que esta es la proyección de los senos paranasales y el estado normal de los senos es la hipodensidad cuando están bien neumatizados. ¿Qué más tenemos oscuro en el cerebro? Entonces tenemos más oscuro el cuero cabelludo, en donde hay grasa en el cuero cabelludo, y entonces nosotros, si vemos acá, estamos viendo las estructuras craneales, en este caso blancas, no les voy a decir esto, sino aquí está blanca, y aquí hay un negrito. Esa es la grasa del cuero cabelludo. Entonces la grasa del cuero cabelludo es oscura, es hipodensa. Entonces ya van tres cositas que hemos visto: aire, líquido cefalorraquídeo y la grasa del cuero cabelludo debemos verla hipodensa. ¿Cuándo no se va a ver hipodensa la grasa? Cuando haya un trauma y haya un hematoma subgaleal, un hematoma en el periósteo que se expanda hacia el cuero cabelludo o en el mismo cuero cabelludo, vamos a verlo hiperdenso y ya van a ver un cambio en el aspecto del cuero cabelludo. Cuando nos aprendamos eso de que el cuero cabelludo es una zona, tiene una representación en el TAC muy sutil, muy discreta, de poca amplitud, abrazando todo el cráneo en la parte donde hay, ¿verdad? Acuérdense que hacia la región frontal pues no hay mucho o no hay. Entonces esta zona hipodensa va a cambiar cuando hayan agresiones contra ella, como las traumáticas o cuando hayan cambios postquirúrgicos. Muy bien. El aire, cuando estamos haciendo una tomografía, el entorno en donde está el cráneo, pues es de aire, entonces se va a ver el entorno oscuro, ¿verdad? Entonces esa es otra zona donde hay aire en una tomografía, el adyacente a la estructura que estamos viendo. Bueno, seguimos ahora con las hiperdensidades. Las hiperdensidades entonces son brillantes y tenemos algunos elementos que nos hacen, se van a ver hiperdensos en la tomografía. La primera es todo lo que tenga calcio, se va a ver blanco, brillante. Todo esto que estamos mostrando acá de la calota craneal, véanlo cómo se ve blanco en esta ventana, que es una ventana para parénquima. Hay ventanas propias para ver el hueso. Esa ventana va a hacer que se vea diferente
la zona de toda la estructura ósea. Más adelante lo veremos. Entonces, ¿qué se ve más blanco? Las calcificaciones. En el cerebro hay varias estructuras que tienen calcificaciones. Hay calcificaciones intraventriculares de los plexos coroideos y hay calcificaciones de las reflexiones durales como de la OS del cerebro, y también hay calcificaciones sobre las zonas del tentorio del cerebelo. Entonces, hay zonas que tienen calcio y que están brillantes en la tomografía. La sangre normalmente pues se va a ver hiperdensa cuando se derrama en el parénquima cerebral, en todos los casos de trauma o sangrados de cualquier índole, y el yodo agregado como medio de contraste también va a dar hiperdensidades. Vamos a tener hiperdensidades en las estructuras normales, como los vasos sanguíneos, y van a haber hiperdensidades en zonas de lesión, como por ejemplo tumores que captan el material de contraste. Entonces, estos son algunos de los elementos que debemos aprendernos a diferenciar, y es de lo básico. Y aunque ustedes no lo crean, eso ya les va dando un poco de conocimiento para enfrentar la visualización de una tomografía. Entonces recuérdense, ahora yo hago como un repaso entonces de las densidades intermedias del parénquima para recordarles cómo es que se podría o cómo se menciona o se hace referencia a la densidad del tejido, en este caso cerebral. Vean lo que es un gris. Estamos contrapuestos en el camino y medio entre la hiperdensidad y la hipodensidad. Es el gris este intermedio. Prácticamente eso es de lo más común que hay en el parénquima cerebral como densidad, que se mantiene como en un punto central. Bueno, entre los dos extremos de e hiperdensidad. Otra vez, hipodenso, acuérdense, el líquido cefalorraquídeo. Otra vez los surcos con líquido cefalorraquídeo. Otra vez los senos frontales y otra vez el aire externo al cráneo. Todo esto hipodenso. Nuevamente, las hiperdensidades, como aquí tenemos, vean, una calcificación sobre la glándula pineal, la van a ver frecuentemente. La glándula pineal está calcificada, ya en la adultez joven ya está calcificada. Entonces es normal verla calcificada, hiperdensa, es una característica de ella prácticamente en las personas adultas. Estas hiperdensidades que están al interior de los ventrículos son los plexos coroideos calcificados. De hecho, no hacemos mucha referencia a estas calcificaciones en los estudios tomográficos que hacemos en razón de su frecuente aparición y el hecho de que no forman o no están relacionados a patología. Cuando hacemos las tomografías, las hacemos desde siempre haciendo cortes sobre la estructura anatómica en este plano axial, pero también ahora progresamos a hacerlas en cortes multiplanares. Entonces se hace una sola adquisición, el paciente pasa por la máquina en un solo momento y el equipo se encarga de reconstruir a adquisiciones que son axiales, sagitales y coronales. Pero nosotros también ahora tenemos opción de hacer múltiples adquisiciones, podemos darle la orientación que queramos cuando el estudio ya está realizado. Para comenzar a desarrollar lo que les decía de niveles con el estudio ridículamente simple, pues el corte inicial, que es el más básico, se proyecta en las cercanías de la base del cráneo y es el que llamamos como el de la X. Vean la estructura, la X viene por aquí, estos son los elementos de la X, y entonces en este corte tenemos, vean el nivel donde está pasando por el seno frontal, acá intersecta el lóbulo temporal, ustedes lo ven ahí, y acá más atrás intersecta el cerebelo. En este corte tenemos en la región anterior el lóbulo frontal, por la parte anterior de la X, tenemos en la región media la fosa craneal media ocupada por el lóbulo temporal. Recuérdense que acá está la fosa craneal anterior. Entonces tenemos
la X, tenemos fosa craneal anterior, tenemos lóbulos frontales, derecho e izquierdo, tenemos lóbulos temporales, derechos e izquierdos, y atrás, como les había dicho, lo que hay es cerebelo. Dentro de la estructura ósea vemos acá el seno frontal neumatizado parcialmente y acá tenemos las celdas mastoideas también neumatizadas, hipodensas, ya que no están ocupadas por moco o por pus de cambio por enfermedad de otomastoiditis, por ejemplo, o acá en el seno frontal por sinusitis. Recordarles que la estructura ósea en esta ventana es hiperdensa. En la X, en el centro, hay unas estructuras muy importantes que las vamos a ver acá. Vean por dónde pasa. Todavía seguimos teniendo la X, este es un nivel más superior. Les recuerdo nada más a los que están poniendo atención que acá tenemos el seno efenoidal. Encima del piso de ese seno está el piso celar y aquí es donde vemos la glándula hipofisiaria. Vean que en el corte está pasado a esta altura y la estructura de la hipófisis no se ve muy definida. Por eso les voy diciendo desde ahora, realmente ahora no es recomendable enviarle a una paciente una tomografía para valorar su glándula hipofisiaria. Es un estudio de bajo rendimiento para lo que queremos diagnosticar, por ejemplo, los adenomas hipofisiarios, en razón de que pueden haber microadenomas menores de 1 centímetro y ellos tienen la tendencia a ser de 2-3 milímetros y no se diagnostican con el TAC porque no hay capacidad resolutiva para esto, ni aún en los nuevos que han mejorado mucho. Para eso está la resonancia. Les decía entonces que en este nivel, además de que teníamos cerebelo, un poquitico más arriba podemos cortar sobre la glándula hipofisiaria y el corte respectivo hacia atrás viene sobre la protuberancia. Entonces aquí tenemos la basilar por delante, esta es la arteria basilar, esto es la protuberancia y estos son los pedúnculos cerebelosos en este corte un poquito más hacia arriba. Se siguen viendo las mastoides bien neumatizadas, la fosa craneal anterior, la fosa craneal media y la región cerebelosa aquí atrás. Un corte un poco más arriba para mostrarles que en tridimensional estos cortes se obtienen en la tomografía de la base del cráneo. Y estos son cortes típicos de la estructura ósea que les decía, que ahí ya no vamos a hablar de hipodensidades ni hiperdensidades porque esto es una reconstrucción anatómica 3D. Y acá tenemos entonces el seno frontal. En esta tridimensional vemos acá las celdillas, las partes que corresponde con la apófisis Crista-Galli y la zona de la mucosa que va a ser olfatoria. Entonces tiene múltiples orificios en esta parte cerca de la vecindad de las celdas etmoidales. Esto es fenoides y por acá los agujeros, ¿se acuerdan? Todos los agujeros craneales por donde cada uno atraviesa estructuras vasculares y nerviosas que serán parte del próximo quiz. Entonces, acá tenemos las celdas mastoideas nuevamente, el hueso occipital, el seno frontal neumatizado y las mastoides. Estructuras para ver en la X. Seguimos subiendo. El tema de los agujeros craneales es un chiste de mal gusto, para que no se asusten lo que estaban oyendo. Arriba, entonces, en el corte de la estrella, vamos cambiando, vamos teniendo un nivel más superior y nos aparece esta estructura en donde ya vamos a comenzar entonces a ver las famosas cisternas que se ven hipodensas, ¿de acuerdo? Son espacios de líquido cefalorraquídeo. En esta vista, la más típica es la cisterna supracelar que está por encima de la silla turca. Por eso se llama de esa manera. Está llena de líquido cefalorraquídeo. Entonces, cuando estamos viendo la tomografía, esa zona central ustedes la ven hipodensa. Y esto es un área que está rica en estructuras.
por favor, olvidar esta cisterna que está con S. Acuérdense que es con C. Nadie vaya a copiar eso con S. Cisterna supracelar. Entonces, tenemos la arteria basilar que les decía que discurre por delante de la protuberancia. Tenemos el tallo de la hipófisis, que es el infundíbulo, y tenemos aquí el quiasma óptico, que es esta estructura de acá. Esta estructura alargada que se ve aquí es el famoso quiasma óptico. En el esquema es este que tenemos por acá. Este puntico es el infundíbulo, el tallo hipofisiario, por donde le llegan las estructuras vasculares y nerviosas a la glándula hipofisiaria. En esta estrella, que si se la prenden y la están mirando, también van a estar segmentos de la arteria cerebral media, los segmentos de la basilar, que les había dicho, el tallo de la hipófisis, el quiasma óptico y estos elementos de hipodensos, de líquido cefalorraquídeo en esa posición. Veníamos viendo la fosa craneal anterior, la fosa craneal media y la región cerebelosa. Ya no vamos a estar, todavía estamos pasando por la zona cerebelosa, pero aquí vamos a ver una línea de líquido cefalorraquídeo que se ve de manera bilateral y es la que corresponde con la cisura de Silvio. La cisura de Silvio separa el lóbulo frontal aquí del lóbulo temporal acá. Entonces, divisiones anatómicas en la tomografía, divisiones que se ven y que son relativamente fáciles de recordar. Seguimos subiendo en la misma estrella, aclaramos más el interior de la cisterna, vemos el quiasma óptico, vemos el tallo hipofisiario, logramos ver un poco más del lóbulo frontal, ya el seno frontal ya no se ve, estamos por encima de él. Tenemos lóbulo temporal en la fosa craneal media. Estos puntos hipodensos corresponden con cuernos temporales de los ventrículos laterales y son de ubicación normal. Acá tenemos otra vez la protuberancia y aquí está ese puntico que está ahí. ¿Qué es? ¿Alguien me puede decir? Este que estoy marcando aquí, ¿a qué corresponde? La arteria basilar. Exactamente. Muy bien. Entonces seguimos el hueso occipital posterior, el hueso temporal con sus mastoides, con sus celdas mastoideas, en este caso neumatizadas, hipodensas. Si la viéramos grises, ustedes ya pueden hablar sin miedo de que se ha ocupado la celda mastoidea y lo que hay es una otomastoiditis. Muy bien. Acuérdense de la cisterna que les estaba mencionando, las más comunes, las más mencionadas, corresponden con estas que les dibujo acá. En el esquema tenemos la supracelar, que era la que estábamos viendo, ¿verdad? Que está aquí. Tenemos la cisterna interpeduncular, que está como a esta altura en la línea media, pero no, esta es más anterior, perdón. Entonces, esta corresponde con la región por encima de la protuberancia y estaríamos viendo esa interpeduncular. En un nivel de corte más superior se podrá ver. También en un nivel de corte más superior tenemos la cisterna cuadrigémina en un corte más superior. Y acá tenemos a un corte más inferior, dentro de los primeros que podíamos haber visto en las zonas basales, la cisterna magna. Acuérdense de eso. La otra de mencionar, que ya la pasamos, es la cisterna prepontina, que está por delante de la protuberancia. Aquí la tenemos. Entonces esas son las cisternas más comunes y que debemos aprender a ubicarlas. La magna está hacia el agujero occipital, la prepontina por delante de la protuberancia, la cisternal, la supracelar sobre la región de la silla turca por encima de la glándula, la interpeduncular en la zona interpeduncular, como se dice, y la cuadrigémina. Esas son nuestras, hay muchísimas más cisternas por todo el cerebro. Vean acá, estamos con el cuarto ventrículo, seguimos en el corte de la estrella, vean por dónde va el corte,
Tiene un poco de lóbulo frontal, tiene un poco de lóbulo temporal y tiene un poco de cerebelo. Tenemos acá entonces cerebelo en los cortes más posteriores, un poco del puente, acá adelante, otra vez la cisterna, y aquí tenemos el cuarto ventrículo, el cuerno temporal, perdón, del ventrículo lateral, y el cuarto ventrículo por acá. Cerebelo, estructuras de las mastoides, y ya habíamos dejado el seno frontal quieto. El cuarto ventrículo un poco más prominente, un poco mejor definido. Ya comenzamos a dejar de ver ese espacio cisternal. Aquí aparece la tienda del cerebelo. Vean esta línea que se ve acá. Vean el nivel de corte. Entonces, la tienda del cerebelo que separa el cerebro del cerebelo. Entonces, esa estructura es muy importante para las herniaciones del parénquima cerebral, que es como consecuencia de la patología traumática o inclusive la ocupativa cerebral no traumática por sangrados, incluso por tumores también pueden llevar a eso. Ahí lo vamos a ver, estamos viendo mejor la tienda del cerebelo y aquí comenzamos a dejar la estrella para ver la carita feliz. Entonces acá está la parte de los ojos, los cuernos frontales de los ventrículos laterales. Y por aquí estamos con la cisterna cuadrigémina, dando origen a la boca, a la sonrisa de la carita feliz. Eso es vean que va apareciendo la estructura y aquí tenemos entonces cuernos frontales y cisterna cuadrigémina. El nivel de corte más arriba, véanlo por donde pasa, ya se lo muestro en el esquema. El nivel de corte por donde va está sobre la cisterna cuadrigémina. Acá tenemos el cerebelo, la parte del vermis, cortado en su parte ya un poquito más superior. En la línea esta que vamos pasando sobre la cara feliz, acá están los cuernos temporales y vean que esto pasa por el cuerpo calloso. Vean, este es el cuerpo calloso, esta es la región de la rodilla en la parte anterior. Aquí, esta es la zona de esa rodilla del cuerpo calloso. Acá está la cisterna cuadrigémina y por delante de ella esta calcificación es la glándula pineal. Ahí vamos hacia adelante, ya estamos teniendo un poco, todavía continuamos con el lóbulo frontal, como lo ven acá, y atrás ya estamos dejando el cerebelo y estamos con lóbulo occipital. Entonces, el corte este nos muestra sobre la región occipital y temporal. Por eso aquí está prolongado lóbulo frontal, lóbulo temporal y esta esquinita de acá es lóbulo occipital. Aquí tenemos el cuerno frontal de los ventrículos laterales de manera bilateral y tenemos el tercer ventrículo, ¿ok? Ustedes comienzan a ver unas estructuras aquí un poco de mayor densidad que van a ser las regiones gangliobasales. A esa le vamos a dedicar interés en la manera esquemática de verlas. Vean cómo está dispuesto esto. Adelante el cuerpo calloso en su porción de la rodilla. Inmediatamente adyacente al cuerno frontal tenemos esta estructura que es la cabeza del núcleo caudado. Tenemos aquí una estructura de sustancia blanca que es el brazo anterior y el brazo posterior de la cápsula interna. Por fuera de ella está un triángulo, ¿verdad?, que corresponde con el núcleo lenticular y que la parte medial de este núcleo es el globo pálido y la parte más lateral es el putamen. Entonces, así tenemos la estructura de los ganglios basales y adyacente al tercer ventrículo está esta en verde que corresponde con el tálamo. Esas estructuras son críticas en la patología y en el reconocimiento de ustedes, que por lo menos esa parte deben manejarla bastante bien. Vean que aquí se vislumbra la cabeza del núcleo caudado. La definición del TAC no es la mejor. Aquí sería el brazo posterior de la cápsula interna, acá el brazo anterior. Por aquí era por donde estaba un poco de la cisura de Silvio y eso va a formar parte de otras estructuras que vamos a ver más adelante. En los
bebés o en los infantes, la glándula pineal no está calcificada. Muy al contrario, con el adulto joven ya inclusive, ya tiene la glándula calcificada. Entonces, cuando ustedes vean calcificada la pineal en niños, puede ser que ese niño tenga problemas. No es época de estar calcificada, sino en la adultez joven. Acá tenemos ventrículos, entonces les decía que aquí están las cabezas del núcleo caudado y esta zona es del tálamo, estas zonas de aquí, ¿ok? Aquí se ve mejor la diferenciación de la sustancia blanca, que está más interna, y la sustancia gris, que es cortical y que es externa también. Muy bien. Seguimos subiendo, perdón, y ya estamos con la cara triste. Acá la cara triste la forman los cuernos occipitales de los ventrículos laterales. Los ojos siguen siendo los cuernos frontales de los ventrículos laterales. Y acá hay un poco de tercer ventrículo, dejándose ver de mejor forma. Entonces, acá arriba tenemos la hoz del cerebro anterior y la hoz del cerebro posterior. Las reflexiones de la tienda del cerebelo que les mostraba como triangulares, aquí están llegando ya a su final y están dispuestas de esta forma, en este nivel más superior. En las zonas de los cuernos occipitales que forman la boca triste, también tenemos los cuernos occipitales y adentro hay plexos coroideos no calcificados. No siempre los vamos a ver calcificados. Eso es muy importante. La parte de sustancia gris y blanca, ustedes la siguen viendo acá, la parte de sustancia blanca y la periferia con sustancia gris. Entonces, como ya les dije, la parte de ganglio basal es una cosa que queremos que se aprendan, que recuerden, porque ya eso lo habían estudiado. Y bueno, acá estamos con unas partes del tálamo. Ya saben que esto forma parte del brazo posterior de la cápsula interna y aquí estaría la parte anterior. Sobre la zona que les hablaba de que iba a desaparecer la cisura de Silvio, hay una zona que se llama la corteza insular y en el TAC también tiene ese tema de que no se aprecia como quisiéramos. En la resonancia hay un mejor detalle. Vean acá, en esta resonancia, en este corte a ese nivel, las estructuras que queremos ver, vean en el lado que no tiene color, cómo se ven el nivel de detalle que le podemos ver. Entonces, acuérdense que la parte esta en café es la cabeza del núcleo caudado. Aquí está el brazo anterior de la cápsula interna y aquí el brazo posterior. Este corresponde con el tálamo y este corresponde con el núcleo lenticular, que se acuerdan que tiene una parte medial y tiene una parte lateral. La parte lateral es el putamen y la parte medial es el globo pálido. Acá entonces tenemos las estructuras replicadas, ¿verdad? Esta que está en naranja es la corteza insular y vean que aquí se ve muy bien la cisura de Silvio. Lo mismo sucede acá, cisura de Silvio y esta es la corteza insular. Entonces, cabeza del núcleo caudado, brazo anterior de la cápsula interna, brazo posterior, tálamo y globo pálido con su putamen conformando el núcleo lenticular. ¿Se ha entendido hasta ahora? Pues les puede parecer un poquito tedioso, pero creo que vale la pena recordar esos tiempos y sobre todo verlos acá en la imagen tomográfica. Entonces eso es importante que lo tengan presente. Hacia arriba tenemos los ventrículos y comienza a aparecer en este entonces la parte que se hace referencia a los gusanos. Esto es que podemos ver los cuerpos de los ventrículos laterales que corresponden con las imágenes de estas y luego vamos viendo más tejido cerebral con sustancia blanca y sustancia gris periférica. Vean que la sustancia gris en la tomografía más bien es más clara. Eso forma parte del nivel del gusano.
En el interior de los ventrículos podemos ver plexos coroideos calcificados, que son normales, y plexos coroideos sin calcificar. Muy importante. La hoz del cerebro anterior, la hoz del cerebro posterior. Ya esto es un cachito final del tentorio. Más arriba, y en niños, igual, a las edades tempranas no están calcificados los plexos coroideos, más adelante están calcificados y no nos preocupamos por esto. Los ventrículos bien, sin dilataciones, la hoz del cerebro anterior, la hoz del cerebro posterior. Más arriba, todos estos elementos de sustancia blanca forman parte de estos haces que generan una comunicación entre la corteza y las zonas más internas del cerebro. Entonces son de asociación entre la corteza y sistemas profundos del cerebro. Esto se trata de estudiar su integridad y se trata de estudiar para las cirugías con el fin de evitar dañar la mayor cantidad posible de fibras. El estudio de esto se llama tractografía y cada vez avanzan más en los estudios de este tipo para mejorar evitar el daño al paciente en las cirugías que sean necesarias practicar en el cerebro. Entonces han habido avances interesantes y prominentes en este aspecto. Más arriba de esto nos vamos acercando a la zona de los centros semiovales y acá es donde tenemos la parte de la semilla de café, en donde toda esta zona de sustancia blanca corresponde con los centros semiovales y confieren esta imagen, vean, aquí está la sustancia blanca, la ven ustedes ahí, y el grano de café acá dividiendo hemisferio cerebral completamente a cada lado de la línea de la hoz. Entonces acá ustedes tienen esa percepción de saber que están los centros semiovales ahí y la sustancia gris cortical y o periférica rodeando esa sustancia blanca. Vean cómo se ve en la resonancia, la sustancia blanca se ve más gris que la sustancia gris realmente, ¿verdad? O se ve más oscura, pues. Seguimos subiendo y podemos encontrar que en los adultos se calcifica de manera fisiológica la hoz del cerebro. Hallazgos como este no nos hacen preocupar. Y ya saben ustedes que esto se puede encontrar en los cortes más superiores de los pacientes adultos mayores sin ningún problema. El análisis de la tomografía normal va conllevando cambios que tienen con la edad en cuanto a la representación de estos espacios, que son los espacios de los surcos, que a medida que envejecemos se van aumentando porque hay pérdida de la masa encefálica y hay aumento de la representación y volumen del líquido cefalorraquídeo. Eso tiene importancia porque cuando hay lesiones ocupativas, por ejemplo, que acá hubiera un tumor, el tumor va a comprimir el parénquima y nos va a condicionar colapso de estos espacios de líquido. Ustedes cuando ven la tomografía pueden ver, si no fuera con medio de contraste, por ejemplo, podrían ver que los surcos están colapsados, que tienen una pobre visualización en un paciente mayor en el lado de la lesión, mientras que en el otro lado se muestran tal y como son, con la amplitud, la apertura en razón del envejecimiento. Entonces son datos que ayudan desde la normalidad. Acuérdense de eso. Casi que en radiología lo más básico es saber la normalidad anatómica en la imagen que estamos estudiando y a partir de ahí hacemos los diagnósticos. Entonces, ¿qué vamos a seguir? Haciéndoles un poquito de resonancia magnética de lo básico y su comparación con el TAC, aquí como para ver, por ejemplo, si alguien tuviera dudas, que si estamos viendo un TAC o una resonancia, aunque ustedes no lo crean, hay gente que se les confunde, pero bueno, ya sabemos que el que lo estudia un poco ya logra la diferencia. ¿Qué diferencias tenemos entre el TAC y la resonancia? ¿O en qué nos basaríamos para hacer diferencia? Acuérdense, en el cuero cabelludo podemos hacer diferencia. En los huesos, como se ven, también. Y en el líquido cefalorraquídeo. ¿Qué pasa? Cuando ustedes tienen resonancia, tenemos
algunos cambios en la resonancia en la manera como vemos el líquido cefalorraquídeo. Y de todas maneras, por la capacidad resolutiva de la resonancia, tenemos cambios en la manera como vemos la sustancia gris y la blanca en las diferentes secuencias de resonancia. Entonces, vamos a ver diferencias. Por ejemplo, cuando le preguntamos cómo vemos un TAC, si alguien quisiera definir algo, diría que el parénquima cerebral en la tomografía se ve como muy granular, como un ladrillo, de los ladrillos blancos, obviamente. Entonces, ese aspecto granular del TAC es un aspecto que, si bien hemos mejorado, pues no tiene una capacidad de diferenciar anatómicamente como cuando comparamos con la resonancia. Entonces, ese es uno de los factores. El factor de cuero cabelludo, véanlo aquí que está magnificado. Acá tenemos el cuero cabelludo, entonces, con una hipodensidad de su contenido graso. Y después viene en el TAC, la ventana del hueso, en esta ventana de cráneo, es blanco, es hiperdenso. Y luego viene el cerebro, con su sustancia gris periférica y la blanca más central, más hacia adentro. En cambio que en ese mismo corte sobre una resonancia y dependiendo de la frecuencia que tengamos o de la secuencia que estamos valorando, y aquí es donde les traigo una información que es básica pero importante. Las tres secuencias básicas de resonancia con lo que comenzamos fue el T1, el T2 y el FLAIR. Esas tres han marcado durante muchos años el desarrollo y el interés en la resonancia, y se dice que nosotros utilizamos las secuencias T1 para valorar la anatomía normal del cerebro, ¿verdad? La resonancia, la secuencia T2 la usamos para buscar patología y el FLAIR también. Y entonces, ¿qué es lo que pasa con el T2 y el T1? Ojo aquí, apréndanselo para siempre. El líquido cefalorraquídeo, cuando está brillante, es porque es una secuencia T2. Ojo, líquido cefalorraquídeo brillante, T2. ¿Qué es brillante? Esto que está aquí, blanco, es el líquido cefalorraquídeo, que lo vemos brillante en esta secuencia, y en el T1 se ve hipointenso. Acuérdense que acá ya hablamos de hipointensidades y de hiperintensidades. Entonces el líquido cefalorraquídeo en las secuencias T1 es hipointenso. En las secuencias T2 es hiperintenso. Y ahora vean una cosa. ¿Y esta secuencia qué será? La FLAIR. Pues sepan que esta es también un T2. Pero, profe, nos acaba de decir que el T1 es líquido cefalorraquídeo hipointenso. Sí, ok. Pero por eso es que nosotros nos tenemos que aprender que cuando estamos viendo una tomografía, venimos a ver la anatomía acá y después pasamos aquí al T2 y después pasamos al FLAIR. Hay gente que una vez salta acá al FLAIR. ¿Por qué? El FLAIR lo hicieron por esto. Cuando tenemos el T2 y hay alguna enfermedad por aquí, por ejemplo, que brille, entonces ese brillo nos va a hacer pensar que esto puede hacer algo con líquido cefalorraquídeo, ¿cierto? Porque está brillando. Bueno, en el FLAIR dijeron, mantengamos todo lo del T2, pero que el líquido cefalorraquídeo sea oscuro. ¿Por qué? Porque en esta FLAIR van a brillar, igual que en el T2, toda la patología. Va a ser brillante, va a ser hiperintenso. Entonces se va a confundir con el líquido que es brillante, que es el líquido de los ventrículos y el líquido de los surcos. Cuando lo ponemos negro, ya sabemos que el líquido cefalorraquídeo normal está excluido de la patología. Y si tenemos una cosa que brillaba aquí y se pone oscura, cuando le ponemos el FLAIR, vamos a suponer que brillaba acá en el T2 y acá está oscuro, vamos a saber que eso corresponde con algo que es líquido. Entonces ya cambia la orientación de eso. Puede ser un espacio de Virchow Robin, que luego les explicaremos qué es. Puede ser, eso es un espacio perivascular, entonces no es patología. Que podemos ver un pequeño infarto lacunar que ya no representa ningún peligro y se va a ver como con líquido cefalorraquídeo.
Entonces, algún quiste por ahí perdido se va a ver como líquido cefalorraquídeo. Entonces, así podemos hacer exclusiones de algunas patologías utilizando el FLAIR. Entonces, acuérdense, el líquido cefalorraquídeo es hipointenso en la secuencia T1, hipointenso. Véanlo aquí, hipointenso, esto es un T1. En el líquido cefalorraquídeo, en el T2, es hiperintenso. Véanlo cómo brilla entonces el líquido dispuesto en la periferia. Acá en este T1, vean lo que no notamos eso, sino que está hipointenso. Lo otro a diferenciar, en las secuencias T2 y FLAIR, la sustancia gris es clara, ¿ves? Como este es un FLAIR que se parece al T2, la sustancia gris es clara y la sustancia blanca es oscura. Entonces vean, esta zona es sustancia blanca y esta también sustancia blanca. En el T1, la sustancia gris es un poco oscura el borde de ella y la sustancia blanca es clara. La sustancia blanca es clara y la periferia, la cortical, es oscura en el T1. Muy bien, aquí lo que vamos a hacer es que vamos a comparar rápidamente la tomografía con la resonancia. Primer corte, bien abajo, ¿lo ven? En los cortes que le mostré de TAC había una orientación de los cortes en este sentido, orbitomeatal. En cambio aquí, veanlo, que vamos a ir para arriba, subiendo de esta forma, nada más a través de las estructuras, y va a ver, el plano va a variar un poco. Comenzamos con la médula espinal en los más bajos, el agujero magno, ventrículos, perdón, senos maxilares, aireados, mastoides, la punta de las mastoides aireadas, entonces se ven oscuras. Acuérdense por qué, porque tienen aire y tienen hueso. Y así es como va a registrar en una resonancia magnética. Subimos un poco más y seguimos con los antros maxilares, el tabique nasal. Estos son cortes sobre los músculos pterigoideo medial y lateral de estructuras en la base del cráneo. Acá vemos ya un poco de cerebelo que comienza a aparecer. Vean el nivel de corte, ¿dónde estamos? Hay líquido cefalorraquídeo por acá por delante. ¿Esta qué secuencia será? Esta que está acá. ¿Alguien que me conteste? ¿Qué estamos en este momento que estamos comparando con el TAC? ¿Qué secuencia es esa? Bueno, esta secuencia, el líquido cefalorraquídeo está oscuro, entonces es un T1. ¿Ok? Seguimos para arriba, cerebelo, las cavidades neumatizadas de maxilar, la vía aérea, los espacios mucosos, faringios. Este corte, pues todavía, como ustedes lo ven acá, está bastante abajo. Vamos subiendo, vamos viendo un poco más de cerebelo, vamos avanzando. En esta zona vienen los pedúnculos cerebelosos. Aquí, la parte de pontina y la cisterna prepontina en esta zona. Ya ahí comienza a estar la cisterna. Ya tenemos acá un poco de lóbulo temporal. Esta es la fosa craneal media. Un poco de cuarto ventrículo, acuérdense del cuarto ventrículo. Cuarto ventrículo sigue estando hipodenso el líquido cefalorraquídeo. Seguimos viendo las estructuras óseas oscuras. Acuérdense, vean la diferencia entre la tomografía y la resonancia. En el lado de la resonancia, el hueso y el aire dentro del hueso nos da como un vacío de señal que hace que todo esto se vea oscuro. Un poco más de lóbulo temporal y ahora un poco menos de la vía aérea, y acá están las órbitas. Seguimos para adelante. Protuberancia, aquí comienza a aparecer la famosa basilar. Lóbulo temporal, cerebelo. Todavía tenemos este nivel de corte acá. Estamos por encima del cuarto ventrículo.
y la cisterna. Otra vez subimos. Acá tenemos lóbulo frontal. Se llaman los giros rectos de los lóbulos frontales. Por acá todavía hay un poco de lóbulo temporal y por acá un poco de lóbulo occipital en las partes más posteriores. Vamos subiendo. Vean que con esta angulación la carita feliz y todo esto no va apareciendo tan similar. Uno sabe que estos son los cuerpos de los cuerpos occipitales o los cuernos occipitales de los ventrículos laterales. ¿Alguien sabe qué es esta estructura? Hola. Bueno, están en otras entonces. Ese es el cuerno, la cabeza del núcleo caudado. Y estos son el núcleo lenticular, que tenía dos componentes, putamen y globo pálido. Por aquí, muy bien vista la cisura de Silvio. Y esta parte de aquí, ¿alguien sabe cómo se llama esto? Esa estructura. Muy bien. Corteza insular. ¿Perdón? Corteza insular, pero vi que Sí, está señor. más corto. Ah, que sí. Ok. Bien. Por acá, cápsula interna, brazo anterior, brazo posterior, cápsula interna, brazo anterior, brazo posterior. Esto es el tálamo. Tálamo y tálamo. Donde tengo el cursor es el núcleo lenticular. Vean que en la resonancia el detalle no tiene comparación con la tomografía, definitivamente. ¿En qué es importante? Pues obviamente en la ubicación topográfica de lesiones pequeñas y en el planeamiento quirúrgico de los neurocirujanos, en el análisis también de compromiso en los eventos de naturaleza isquémica y o hemorrágica. Seguimos con esto. Vean el esquema anatómico, vean el detalle de la resonancia, cabeza del núcleo caudado, cola del núcleo caudado, tiene cabeza, cuerpo y cola del núcleo caudado, brazo anterior, brazo posterior, lóbulo de la ínsula, núcleo lenticular. Entonces, cuando uno quiere ahondar más, pues también llega a que además de putamen, hay globo pálido externo y glóbulo pálido interno, ¿verdad? El más interno, pues obviamente el más medial, el globo pálido interno, y el externo, el más hacia lateral. Entonces, lo podemos hablar en la resonancia, ¿sí? En la tomografía no se puede. Vean el esquema coronal, cómo se vería. Y entonces recordar que ahí entre la cabeza del núcleo caudado está el brazo anterior de la cápsula interna. En esa parte en donde hablamos de la cápsula extrema y de la ínsula, entonces, ¿qué es lo que tenemos? La parte más hacia la susura de Silvio, ya todos lo saben que es el lóbulo de la ínsula. Inmediatamente entre el lóbulo de la ínsula y la parte que corresponde, que se llama el claustro, está la cápsula extrema. Y entre el claustro, que es esa línea que está por aquí, que en la resonancia no se ve como uno quisiera, entonces está la cápsula externa, que es la que está pegada al núcleo lenticular. Así que en ese pedacito tenemos el núcleo lenticular, después tenemos la cápsula externa, después tenemos el claustro, después tenemos la cápsula extrema y después la ínsula. Esas son esas zonas que están hacia la región del lóbulo temporal. Y la resonancia nos aproxima bastante a su anatomía topográfica y de localización. Tálamo, vean lo que bien se nota. El cuerpo calloso tiene elementos como la rodilla, que es la anterior, acuérdense, el esplenio, que es posterior, y tiene un cuerpo.
¿verdad? Entonces, ese se ve en sagital de esta forma. En los planos axiales, pues vemos la rodilla y vemos el esplenio en el corte que se hace teniendo en el mismo plano los cuernos frontales y los cuernos occipitales. Y que además tengamos la rodilla claramente vista y el esplenio también. Así, en un corte en plano axial. Vean la diferencia con la tomografía, que obviamente no tiene mayor comparación. De todas maneras, sigue siendo útil la tomografía para un sinnúmero de patologías y solamente nos hemos acomodado a la mejoría en la resonancia, pero no vamos a demeritar todavía que es que no nos sirva el TAC para nada, al contrario, hay de ahora modalidades nuevas de TAC que utilizan algunas tecnologías innovadoras que están también acercándose en algunas cosas a la resonancia sin ningún miedo. Esto es de lo mismo, pero como yo los veo que están un poquito desconcentrados, esa repetición la hacen ustedes. Todo esto es tálamo porque quería que lo recordaran y se les quedara de nuevo ahí. Entonces había repetición de repetición. Tálamo de nuevo, pues vean el esquema anatómico y vean la ubicación del tálamo. Acá vean que está la cabeza del núcleo caudado, ahí se ve muy bien y ustedes se pueden imaginar el brazo anterior de la cápsula, el brazo posterior de la cápsula interna. La zona gangliobasal con los elementos del núcleo lenticular. Esta es zona del cuerpo del núcleo de caudado. Esta es la zona del cuerpo. Veanlo cómo se ve pegado a los ventrículos. Es de disposición periventricular. Ahí sí, para arriba, y ahí lo vamos a perder. En estos de acá es donde nos aproximamos al grano de café. Y es donde tenemos sustancia blanca y sustancia gris oscura. ¿Ven? ¿La ven? Esto es un T1. Vean cómo se ve el hueso en la resonancia en el T1. Esto es entonces la parte ósea. Vamos subiendo más a zonas de sustancia blanca. Entonces acá es donde viene la representación de algunos surcos. Este es el surco central, en donde tiene este aspecto de la letra omega. ¿La ven ahí? Y esto entonces nos está separando los lóbulos cerebrales, en donde lo ubicamos del occipital con el frontal. Aquí tiene el parietal con el frontal. Aquí tiene el esquema de la letra. Y acá esto es frontal y esto es parietal. Y esto estamos arriba, ¿verdad? En la parte arriba del cerebro, ya llegando al final. En los cortes más inferiores, perdón, me devuelvo, comienza por aquí a aparecer en el TAC, no es muy obvio. En cambio, en la resonancia, ese surco sí es muy claro. Esta es donde es la zona motora, la corteza motora de la mano. Entonces, las lesiones que estén por aquí nos van a dar compromiso de la movilidad de la mano. Eso era en estas imágenes, y recordarle que esto tiene importancia para adelante. Nosotros al cerebro lo dividimos topográficamente en los lóbulos que hemos estado hablando, que hay esquemas para hacer la división de ellos. Y también hay un momento en que vamos a hablar de los mapas vasculares, que tiene importancia para los casos de eventos de naturaleza isquémica y o hemorrágica. Pero vamos a saber qué segmento está comprometido arterial y dónde es que podemos ver su expresión en la tomografía y en la resonancia magnética. Por eso es que tiene importancia aprenderse la anatomía vascular y los segmentos que están irrigados por las arterias, por ejemplo, del polígono de Willis. Entonces, eso también lo vamos a ver hacia adelante, porque es importante para que ustedes se ubiquen topográficamente y tengan algún dominio de esa anatomía para entender en el contexto clínico del paciente dónde podría estar la lesión o qué sería lo que está comprometido. Entonces, acuérdense, acá en rojo tenemos la segmentación del lóbulo frontal. Todo esto sería lóbulo temporal. Vean el nivel de corte
y entonces pasamos un poquito besando por aquí, el posterior del cerebelo, del vértice cerebeloso, y acá tenemos la protuberancia. Entonces vamos pasando hacia adelante la pineal, ventrículos cerebrales, y acá tenemos entonces el lóbulo occipital como una cuñita pequeña y el lóbulo parietal interpuesto entre el lóbulo temporal. Esta forma parte de la ínsula que estábamos viendo antes focalizada, y acá un poco de temporal. Vean cómo en el nivel que estamos arriba hay un poquito más de occipital, un poco menos de temporal, un poco más de parietal, la ínsula y lóbulo frontal. Esto que tenemos acá, ¿alguien sabe qué es esto? Esto, rodilla del cuerpo calloso. ¿Ok? Esto, cabeza del núcleo caudado. Muy bien. Seguimos viendo la representación topográfica del cerebro. Acá más arriba ya tenemos más parietal, más frontal, y ya no hay prácticamente de los otros lóbulos tejidos. Aquí, por aquí deberían dar la omega, ¿verdad? El surco central, pero vean que no se nota ahí en los cortes esto. Entonces, esta cisura parieto-occipital es muy cortica y es esta que está de este lado. ¿Ven? Para separar el lóbulo parietal del occipital. Es muy corta, es muy sencilla, pero ahí se establecen esas separaciones. Y bueno, aquí llegamos al final de esta primera clase. Ahí está una surfista famosa haciendo el récord del mundo, creo que fue hace 3 años, de la ola más grande. Sin miedo al éxito, les deseo mucha suerte en sus exámenes y en lo que están pasando. El lunes nos vemos, si Dios quiere. Y entonces, por acá, ¿alguna pregunta? Todo bien, Doc. Muchas gracias. Bueno, Muchas gracias, buenas noches, doctor. listo. Gracias, doctor. Buenas noches. Listo, muchas Nos gracias. vemos. Suerte. Gracias.